Hola, soy Fernando y como ya sabes, estás en Recetas que Funcionan. Hemos empezado el verano y aunque todos nos intentamos cuidar, unos más y otros menos, siempre nos va a apetecer un buen postre. Y pocos postres hay más rico que una fantástica tarta de queso. En el canal tienes la fantástica tarta de queso de la Viña. Pero en esta ocasión vamos a preparar una tarta parecida. En lugar de con queso, con yogur. Mucho más económica y menos calórica, para que no tengas ningún remordimiento después de comerla. Vas a ver que es súper fácil y barata, sobre todo si preparas tú el yogur en casa. Y bueno, te animo a que la prepares. No me entretengo más. Y vamos con los ingredientes. Hoy toca nuestro delicioso pastel de yogur. Y aquí tienes el listado de ingredientes. Como siempre, disponible en gramos, en tazas y también en inglés. Pausa el vídeo para poder copiarlos. Y comenzamos con la elaboración. Este es el molde que voy a utilizar, un molde de 18 centímetros de diámetro y 10 de altura. Me pongo un recipiente con agua porque vamos a preparar el papel vegetal o papel de horno. Y si te fijas, lo que estoy haciendo es empaparlo bien. Luego lo escurrimos y así de esta forma se adaptará perfectamente a nuestro molde. Vamos, igual que se hace en la tarta o pastel de queso de San Sebastián o de la Viña. Una vez escurrido, lo adaptamos perfectamente al molde y ya tenemos esta primera parte lista. Y ahora sí, vamos con la elaboración de la receta. La receta es tan rápida que incluso podrías ir ya precalentando el horno. El primer paso, como te puedes imaginar, es separar las claras de las yemas de los 4 huevos que vamos a utilizar para preparar este delicioso pastel de yogur. Estoy utilizando 2 recipientes amplios para poder trabajar con comodidad. Y una vez que tengamos separadas las claras de las yemas, continuaremos con el resto de la receta. Me voy a quedar de momento solo con las yemas. Con la ayuda de unas varillas o un batidor los batimos bien y vamos a añadir la mitad de la cantidad de azúcar indicada en la receta. Y continuamos batiendo hasta que se incorporen e incluso las yemas empiecen a blanquear. Y después añadimos el yogur. Es yogur natural. En mi caso estoy utilizando yogur griego, es decir, yogur sin sabor. Puedes utilizar también un yogur casero. Si quieres aprender a preparar yogur, ponme un comentario para que suba la receta en Instagram. Una vez incorporado el yogur a las yemas de huevo, añadimos la levadura química o levadura royal, la que se utiliza para los bizcochos. Y una vez incorporada la levadura, añadiremos la maicena o almidón de maíz. Y lo mismo, con la ayuda de las varillas, mezclamos bien hasta que se incorpore y no le quede ningún grumo. Vamos, si te fijas, la elaboración de la receta no puede ser más sencilla. Apartamos el recipiente y nos vamos ahora con las claras de huevo. Empezaremos a batir con ayuda de una batidora eléctrica. También lo podrías hacer a mano sin ningún problema. Y vamos a añadir el resto de azúcar que tenemos en la receta. La vamos añadiendo poco a poco. De esta forma se montarán más fácilmente. Vamos a batir aproximadamente unos 3 minutos hasta que tengamos las claras perfectamente montadas y con la consistencia que puedes ver en el vídeo. Y de esta forma tan sencilla y tan rápida ya tenemos preparado el merengue. Si quieres utilizar, por ejemplo, edulcorante, también podrías hacerlo utilizando un edulcorante en polvo, ya que las claras se van a montar perfectamente, incluso sin necesidad de azúcar. Así de esta forma conseguiríamos un pastel de yogur con menos calorías incluso. Si por casualidad lo que tienes en casa es yogur natural pero con edulcorante o con azúcar, simplemente tendrías que utilizar la mitad de la cantidad de azúcar indicada en la receta. Y ahora, como puedes ver, lo que vamos haciendo es incorporando este merengue poco a poco al resto de la masa. Con la ayuda del batidor lo vamos incorporando con movimientos envolventes. Y de esta forma tan sencilla ya tenemos preparada la masa para nuestro delicioso pastel de yogur. ¿Verdad que es fácil? Vamos, facilísimo. Y ahora sí, lo único que nos falta, llenar nuestro molde con la masa del pastel de yogur que hemos preparado. Como ves, no tiene ningún misterio. Eso sí, vamos a aprovechar perfectamente toda la cantidad que tenemos en el recipiente. Y una vez listo, nos vamos para el horno, que tenemos, como decíamos al principio, precalentado 170 grados centígrados, con calor arriba y abajo siempre que sea posible. Y lo vamos a hornear durante 50 minutos. Y durante el horneado nuestro pastel de yogur va a crecer, va a tomar color y te va a dejar un olor fantástico en casa. Después de los 50 minutos apagamos el horno, le ponemos
un trapo o un paño de cocina justo en la puerta y lo dejamos que repose hasta que se enfríe. En mi caso lo dejé toda la noche, aprovechando ahora lo de la tarifa nocturna para gastar menos de luz. Y ahora sí, una vez que ya está listo, simplemente lo sacamos. Como ya se ha enfriado completamente, ya lo podemos desmoldar directamente. Si te fijas, tienes que hacerlo con cuidado, ya que vamos a separar con muchísimo cuidado o precaución el papel vegetal o papel de horno, que es bastante fácil que se haya quedado un poco pegado. Una vez que lo has despegado del todo, directamente le pones un poquito de azúcar glass por encima para decorar. Esto es opcional, si quieres lo puedes hacer o si no, no. Yo directamente la dejo aquí, en su propio papel vegetal o papel de horno, para así guardarla en la nevera. Una recomendación: la tarta está muchísimo mejor fría. Si la dejas, por ejemplo, unas horitas en la nevera o de un día para otro en la nevera, todavía está muchísimo mejor. Y bueno, cada bocado es una auténtica maravilla. Cremosa, dulce, jugosa, vamos, fantástica. Y lo mejor es que son bocados sin remordimientos, ya que tiene mucha menos calorías que un pastel de queso o una tarta tradicional. Y bueno, en este momento del vídeo, mientras dejo que te deleites con la pinta tan fantástica de nuestra tarta o pastel de yogur, quiero darte las gracias por haber dedicado tu tiempo a ver la receta. Si te queda alguna duda, me pones un comentario y yo te resuelvo cualquier duda que puedas tener sobre la preparación de la receta. Y si te ha gustado el vídeo, por favor, regálame un like y compártelo con tus amigos, con tu familia y en tus redes sociales. También te animo a que la prepares en casa y me envíes una fotografía o un mini vídeo a Instagram o a Facebook y me cuentes qué te ha parecido esta fantástica receta. Bueno, ya toca despedirme, pero antes de ello, primero recordarte, acuérdate de activar la campanita de YouTube y activar sobre todo todas las notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos una nueva videoreceta. Y bueno, por supuesto, si no lo has hecho todavía, sígueme en Instagram.